¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Una vez más nos encontramos en este espacio Filosofía Viva, viaje al corazón de las ideas, para hablar sobre la filosofía, hoy más viva que nunca. La filosofía está viva y hoy viajaremos al corazón de las ideas para descubrir cómo éstas nos guían en los desafíos actuales. Vamos a seguir en este programa número 8 hablando de Platón, donde el pensamiento clásico se encuentra con el mundo moderno. ¿Por qué vamos a hablar de Platón? Porque Platón es uno de los filósofos más importantes de la historia. En el último programa, en el programa número 7, habíamos visto el mito de la caverna en Platón y su teoría de las ideas. Y además habíamos visto el tema del amor platónico. Pero vamos a repasar un poquito lo que habíamos visto en ese programa. Y brevemente vamos a decir que Platón nace en el 427-347 a.C. Es un filósofo que nació en Atenas. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Como dijimos, nació en una familia aristocrática de Atenas. Sus padres esperaban que él hiciera la carrera política. Sin embargo, la muerte de Sócrates lo llevó a alejarse de la política. Se asqueó de la política y decidió dedicarse a la filosofía. Después de que muere su maestro Sócrates, hacia el 399 a.C., Platón se va a Egipto, de Egipto a Italia y de Italia a Sicilia. Allí conoce a los pitagóricos y desarrolla la idea de que los números y las formas geométricas son pues la clave del cosmos. A su regreso a Atenas funda la Academia. Como dijimos, la Academia está considerada la primera institución de educación superior en Occidente. La Academia va a influir justamente en el pensamiento filosófico por siglos. Dijimos también que Platón escribió diálogos filosóficos y en estos diálogos el personaje central era su maestro Sócrates. Platón se desenvuelve en diferentes áreas, pero las más importantes han sido la teoría de las ideas, el mito de la caverna, el concepto de justicia y política, el amor platónico y el trabajo sobre el alma y su inmortalidad. La teoría de las ideas ya la hemos visto, ¿no? Ampliamente, la hemos desarrollado ampliamente en el anterior programa. El mito de la caverna también. El mito de la caverna, como dijimos, se encuentra en la República. Y en este mito, Platón lo que hace es mostrar cómo los seres humanos vivimos en un mundo de sombras, ¿no es cierto? Sin conocer la verdad, hasta que la filosofía nos libera y nos permite ver la realidad. El amor platónico está desarrollado en el banquete y allí lo que vemos es el amor como impulso que nos lleva de lo material a lo espiritual, hasta alcanzar el conocimiento supremo.
Ahora, en este programa número 8, lo que vamos a ver es el problema del alma y la inmortalidad. Este tema lo desarrolla en el Fedón. En el Fedón, Platón argumenta precisamente que el alma es inmortal y que el cuerpo es solo una prisión temporal. Pero vamos a ahondar más sobre estas reflexiones. Y también vamos a ver el concepto de justicia y de política, que son dos temas que desarrolla en la República. En la República, Platón diseña su modelo de la ciudad ideal. Esta ciudad ideal que estaría gobernada por filósofos reyes. Bien, entonces vamos a comenzar con el tema del alma y su inmortalidad. Vamos a comenzar entonces hablando sobre el alma, su naturaleza y estructura según Platón. Platón concibe el alma como una entidad inmaterial, una entidad inmortal y divina. Y por supuesto que existe antes y después de la vida. Estas ideas las desarrolla en el diálogo Fedón. En ese diálogo Sócrates argumenta que el alma es distinta del cuerpo y sobrevive a la muerte. Para Platón, el alma tiene 3 partes. Esto es conocido como el tríptico del alma. Cuando hablamos de las 3 partes del alma, nos referimos al mito del carro alado. Este mito se ha interpretado como una alusión a la doctrina del alma humana que Platón desarrolla en el libro 4 de la República. El divino auriga o jinete representa la parte racional del alma que corresponde a los gobernantes de la ciudad justa. El caballo noble, el buen caballo, el caballo blanco, representa el alma pasional del guerrero, el defensor de la ciudad. Y el alma de menos calidad, es decir, el caballo negro, desbocado, es la concupiscible o sensual, propia de los artesanos y obreros. Simbólicamente, el alma racional, por supuesto, está situada en la cabeza, la pasional o irascible en el pecho y la sensual en el bajo vientre. Si el auriga o el jinete se deja arrastrar por el deseo, dice Platón, la vida humana se convierte en un fracaso. Si en cambio sabe ponerle freno, obviamente sería posible superar la miseria vinculada al cuerpo. Cada tipo de alma, por lo tanto, tiene sus virtudes y sus vicios propios. Y si se han de alcanzar las primeras, el alma tiene que identificarse perfectamente con las ideas. Resumiendo, podemos decir entonces que en la cabeza está el alma racional. Su virtud es la sabiduría. Sus vicios, el orgullo, la pereza. El alma pasional está en el pecho. Su virtud es el coraje. Sus vicios son la ira, la envidia. Mientras que el alma sensual está en el vientre. Su virtud es la templanza. Sus vicios, la glotonería, la lujuria, la avaricia. En la República, Platón describe el alma como una entidad tripartita, comparándola con un carro guiado por un auriga, por un jinete. ¿Cuáles son estas 3 partes? Por un lado está el alma racional, que es el auriga.
el jinete. Es la parte superior del alma y está relacionada precisamente con la razón y la sabiduría. La función del alma racional es gobernar el alma con conocimiento y justicia, dice Platón. La segunda parte es el alma irascible o volitiva, que corresponde al caballo. Es la parte intermedia, relacionada con la voluntad, el honor y la valentía. El alma irascible o volitiva, según Platón, está ligada a los guerreros y guardianes en la sociedad. La tercera parte es el alma apetitiva o concupiscible y está asociada al caballo indómito. Es la parte inferior. El alma apetitiva o concupiscible está relacionada con los deseos, los placeres, las necesidades básicas. Por eso es que, según Platón, esta parte del alma está sujeta a descontrol, lleva al desorden y a la injusticia. Cuando estas tres partes están en equilibrio, el individuo es justo y vive de acuerdo con la razón, dice Platón. Y obviamente, cuando estas tres partes están en desequilibrio, sucede todo lo contrario. Entonces, resumiendo, podemos decir que las tres partes o el tríptico del alma en Platón está compuesto por el alma racional, que es similar al auriga o al jinete, el alma irascible o volitiva, representada por el caballo noble, y el alma apetitiva o concupiscible, que está ligada al caballo indómito. Para Platón, el alma es inmortal. Y cuando dice que el alma es inmortal, da varias razones, sobre todo en los diálogos Fedón, Fedro y la República. ¿Cuáles son estos argumentos de Platón para afirmar que el alma es inmortal? El primero es el argumento de la reminiscencia. Este argumento se encuentra en Menón y Fedón y sostiene que aprender es recordar. Platón nos dice que el alma existe desde antes de nacer y que el alma que existía antes de nacer ya conocía las ideas. Cuando aprendemos algo, por lo tanto, en realidad estamos recordando lo que el alma sabía en su existencia previa. El segundo argumento es el argumento de la simplicidad del alma. Platón dice que lo que es simple e indivisible no puede descomponerse ni morir. Como el alma no está hecha de partes físicas, por lo tanto, no puede desintegrarse como un cuerpo. El tercer argumento que sostiene la afirmación de la inmortalidad del alma es el argumento de los opuestos. En el Fedón, Sócrates sostiene que todo en la naturaleza surge de su opuesto. Por ejemplo, la vida proviene de la muerte y la muerte de la vida. Así como el cuerpo muere, el alma debe continuar existiendo. El cuarto argumento es el argumento del alma como principio de vida. Según Platón, el alma es lo que da vida al cuerpo. Si la vida es su esencia, entonces no puede morir, porque eso sería, por supuesto, una contradicción. ¿Y qué dice Platón del destino del alma después de la muerte?
Platón desarrolla una visión de la vida después de la muerte justamente en el mito de En este mito se cuenta la historia de un guerrero que muere en combate, tras lo cual su alma viaja a un lugar donde unos jueces premian a los virtuosos en vida con premios del mundo maravilloso de las ideas, que están situados en el cielo. Días más tarde, el alma de es llevado a la presencia de las Moiras. ¿Quiénes eran las Moiras? Las 3 hijas de la diosa Necesidad. A cargo de las Moiras se halla un cosmos, simbolizado por un huso formado por varias órbitas contiguas. Es el uso de la necesidad, un lugar donde a cada alma se le permite escoger una vida futura. Para sorpresa de algunas almas premiadas por su virtud eligen vidas alejadas de esta. Entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es doble. Por un lado, los jueces pueden ser engañados y por otro, solo aquellos que han interiorizado la virtud optan por ella. Ese es el mito de Entonces, ¿qué podemos extraer de este mito? Primero, que las almas son juzgadas según sus acciones en vida. 2, que las almas justas van a un lugar de descanso y felicidad. 3, que las almas injustas, sufren castigos, ¿no? Temporales, hasta purificarse. Y 4, que las almas vuelven a elegir una nueva vida y se reencarnan según sus méritos o errores. Como podemos ver, este mito refuerza la idea de que la filosofía es una preparación para la muerte, ya que el alma debe purificarse a través del conocimiento y la virtud. Esta mirada de Platón sobre el alma ha influido y ha tenido un enorme impacto en el cristianismo, por ejemplo. En el cristianismo, la idea de un alma inmortal ha influenciado las doctrinas cristianas sobre la vida después de la muerte. También ha influido en la crítica de Aristóteles. Aristóteles, por ejemplo, no acepta la separación del alma y el cuerpo, sino que ve el alma como la forma del cuerpo. Y también ha influido actualmente en la neurociencia, por ejemplo, y en la filosofía materialista, que son 2 campos modernos. Estos campos cuestionan la existencia del alma como algo independiente del cuerpo. Entonces, como podemos ver, Platón sigue influyendo con su pensamiento, incluso actualmente. Para cerrar este punto, podemos decir entonces que la filosofía platónica puede considerarse, sin temor a equivocarnos, desde cierta óptica, como un saber sobre el alma. Por ejemplo, en el Timeo se llega a afirmar que el alma es la única cosa existente que posee la inteligencia propiamente dicha. Y por eso su influencia alcanza la totalidad de lo real. Sin ella, dice Platón, el mundo no estaría completo. Además, el alma es el único recipiente del intelecto. Sin alma no existe capacidad de conocimiento. Y por tanto, el mundo no resultaría comprensible.
Al alma se le debe la intuición de lo permanente y de las ideas, porque es gracias al alma que adquirimos el conocimiento de la intuición y de las ideas. El alma, por otro lado, según Platón, es como el motor o la dirección de los cuerpos y por tanto de las relaciones humanas. En las leyes, Platón dice que el alma es un principio automotor. ¿Y qué significa eso? Que es como la fuente del movimiento. Y dado que no puede dejar de moverse, no puede morir. De ahí que Platón concluya que toda alma es inmortal. El alma, al ser inmortal, por lo tanto, es vida, movimiento, conocimiento. Y obviamente, ya lo dijimos en el anterior programa, tiene un sentido divino y trascendente. La política, en Platón, tampoco escapa al influjo del alma. Una de las tesis centrales de Platón es precisamente que el alma virtuosa constituye el principio y modelo a partir del cual ha de organizarse la ciudad. Bien, ahora vamos a hablar un poco de el concepto de justicia en Platón. Para Platón, la justicia no era simplemente dar a cada quien lo suyo o seguir las leyes impuestas, sino que la justicia era un principio de armonía dentro de la sociedad y del alma humana. Platón compara la estructura del alma humana con la estructura de la ciudad, de la polis. En ambos casos, la justicia significa que cada parte cumple su función sin interferir con las demás. Por ejemplo, en el alma humana, la razón o sabiduría es la llamada a gobernar, porque es la parte racional y porque busca la verdad. La voluntad o el coraje es la encargada de defender el orden y la verdad. Es la parte de los guardianes. El deseo o la moderación representa, dice Platón, las pasiones y necesidades básicas que deben ser controladas. Y la justicia ocurre precisamente cuando la razón gobierna, la voluntad apoya y los deseos obedecen. Eso en el alma humana. Ahora veamos en la polis o en la ciudad. En la polis, según Platón, quienes deben gobernar son los sabios, los filósofos, los que tienen conocimiento, los que son formados, los que tienen conocimiento de las ideas y del bien. Los guardianes o los guerreros están llamados a defender la ciudad y obedecen, por supuesto, a los gobernantes. Mientras que los productores, que son los artesanos, los campesinos, los comerciantes, ellos se deben encargar del sustento material. Y la justicia en la ciudad o en la polis surge cuando cada una de estas clases sociales cumplen su función sin invadir el rol de las otras. Entonces, Platón compara la justicia en el alma humana con la justicia que debe darse en la ciudad o en la polis. Obviamente en este modelo la justicia no es igualdad, como se pueden dar cuenta, sino que cada uno debe hacer lo que le corresponde según su naturaleza. Justicia sería pues hacer lo que nos corresponde según el rol que desempeñemos tanto en la polis como en relación a nosotros mismos.
¿Y cuál es el concepto de política entonces en Platón? Platón, ya se pueden imaginar ustedes, ve la política como una cuestión filosófica. El gobierno debe basarse en el conocimiento y no en el poder o la riqueza. De ahí que Platón nos propone un estado ideal. ¿Cuál es el estado ideal platónico? Una aristocracia filosófica, es decir, el gobierno del filósofo rey. Platón rechaza la democracia, ya lo dijimos en el anterior programa. Considera a Sócrates un mártir de la democracia y por ende tiene adversión hacia ese régimen, porque cree que la democracia pone el poder en manos de personas ignorantes y manipulables. En cambio, él propone que quienes son los llamados a gobernar son los filósofos, porque ellos han salido de la caverna y conocen la verdad. En la República, Platón describe varios tipos de gobierno y sus defectos. ¿Cuáles son estos tipos de gobierno? En primer lugar, la aristocracia. La aristocracia es el gobierno de los mejores, el gobierno de los sabios. Obviamente este régimen es el ideal de Platón, porque ya lo dijimos, Platón propone un estado gobernado por filósofos que buscan el bien. El segundo tipo de gobierno es la timocracia, el gobierno de los guerreros. Este tipo de gobierno está basado en la ambición y el honor, pero con tendencia a la violencia. El tercero es la oligarquía, el gobierno de los ricos, basado en la acumulación de riqueza, pero injusto con los pobres. El cuarto es la democracia, gobierno del pueblo, que para Platón da libertad, pero degenera en caos porque la mayoría no sabe gobernar. Y finalmente la tiranía, que es el gobierno de un solo hombre. Para Platón, la tiranía es el peor sistema, porque un líder egoísta toma el poder absoluto sobre el resto. Para Platón, la política debe ser una ciencia moral que busque, como ya lo dijimos, el bienestar de la comunidad, no una lucha por el poder. La forma como Platón concibe la justicia y la política han influido hasta el día de hoy en diferentes modelos y en diferentes formas de gobierno a lo largo del tiempo, pero también en la idea de tecnocracia, es decir, en el gobierno de expertos que es muy común actualmente en la modernidad. Aristóteles criticó la rigidez del sistema de Platón y más bien propuso mezclar estos regímenes, ¿no? Mezclar democracia con aristocracia, con democracia con tecnocracia, en fin. La manera como Platón plantea su desconfianza hacia la democracia es uno de los temas que aún hoy siguen en debate. Es decir, ¿por qué Platón desconfía de la democracia? ¿Y por qué prefiere un gobierno aristocrático? Como podemos ver, el pensamiento de Platón sigue siendo relevante en la actualidad, en múltiples campos,
¿no? Como la filosofía, la política, la ética. Sus ideas han moldeado nuestra forma de pensar la verdad, la justicia, el conocimiento, el alma, en fin. En la República, Platón propone un Estado gobernado por filósofos reyes, donde la justicia se basa en que cada individuo cumpla su función dentro de una jerarquía social. Hoy en día, aunque su visión es considerada como una visión de gobierno elitista, las preguntas siguen vigentes. Sus preguntas, las preguntas que él se hizo, siguen vigentes. ¿Debe el conocimiento guiar el poder? ¿Cómo evitar la corrupción en la política? La corrupción nos está matando actualmente. ¿Cómo podemos evitar la corrupción actualmente? ¿Cómo lograr un sistema político justo? Platón era crítico con la democracia ateniense. Actualmente hemos visto que la democracia se ha reducido a un recambio de élites en el poder. La democracia está profundamente degradada. Imagínense que ya Platón desconfiaba de la democracia en su tiempo, pues consideraba que la democracia permitía que los gobernantes más ignorantes sean los que guíen al pueblo. Esto obviamente resuena con los debates actuales, ¿no es cierto?, sobre populismo, desinformación, crisis de liderazgo en todo el mundo. Por ejemplo, Platón en su época ya criticaba a los demagogos, ¿no? La crítica a los demagogos es hoy profundamente aplicable a los políticos actuales que manipulan a las poblaciones con sus discursos emocionales huecos, sin ninguna sabiduría, sin ninguna propuesta. Actualmente inclusive estamos viendo, ¿no es cierto?, en este momento en Bolivia, la pertinencia de esta crítica. Tenemos 11 partidos, tenemos 5 coaliciones, pero no tenemos ni una sola propuesta política, ninguna plataforma teórico-filosófica que nos diga qué país quieren construir estos señores a través de sus partidos políticos. No hay ninguna propuesta. Son unos demagogos, ¿no es cierto? ¿Qué otro elemento importante podemos rescatar de Platón? Podemos rescatar la academia. Platón fundó la academia. La academia fue una de las primeras instituciones de educación superior, ya lo dijimos. Su énfasis estaba en la formación del carácter, la razón y la virtud. Esto sigue siendo fundamental en la educación moderna actualmente. Ideas platónicas que aún siguen vigentes en la pedagogía, por ejemplo, la educación como desarrollo del pensamiento crítico. Esa es una idea platónica. La importancia del aprendizaje progresivo, ¿qué quiere decir? Ir de lo concreto a lo abstracto, como lo que plantea en la escalera del amor, cuando vimos el amor platónico, ¿verdad? El rol de la educación en la construcción de ciudadanos éticos y responsables. Por ejemplo, la filosofía sigue siendo esencial en la educación. ¿Por qué? Porque la filosofía es la única disciplina, la única ciencia que enseña a cuestionar y a razonar, evitando la manipulación. También podemos ver influencias de Platón
en las ciencias cognitivas, en la IA, en la inteligencia artificial. Platón creía, pues, en la realidad de las ideas o formas, independientes del mundo material. Hoy esta idea resuena, ¿no?, en debates sobre matemáticas, realismo matemático, preguntas como ¿los números existen por sí mismos o son invenciones humanas? En el tema de la inteligencia artificial, ¿puede una máquina alcanzar el conocimiento de las ideas? Por ejemplo, la IA, la inteligencia artificial, actualmente funciona con modelos abstractos, ¿no es cierto?, con algoritmos. Estos algoritmos buscan patrones ideales, lo que se asemeja bastante a la teoría platónica de las ideas, ¿no es cierto? Pero también Platón ha influido en la psicología. La teoría del alma tripartita, razón, voluntad, deseo, sigue siendo influyente en la psicología moderna. Y hay similitudes entre esta propuesta de Platón sobre el alma con teorías como la de Freud, que propuso el ello, el yo y el superyo, similar a la estructura del alma platónica, ¿verdad? Otra tripartición. Y así podemos ver también la psicología cognitiva, que sigue estudiando cómo la razón debe controlar los impulsos y las emociones. Por ejemplo, en la lucha contra adicciones o en el autocontrol emocional, Platón sigue ofreciendo pues una visión útil sobre el equilibrio entre razón y deseo. Y si nos vamos a ver la influencia de Platón en el mundo digital, el mito de la caverna, por ejemplo, se puede aplicar a nuestra relación con la tecnología y las redes sociales. Ya lo habíamos dicho esto en el anterior programa, ¿no es cierto? Vivimos actualmente en una nueva caverna. La realidad virtual y la inteligencia artificial actualmente nos hacen preguntar si es que acaso vivimos o no en una nueva caverna. Y en esa caverna, ¿qué es lo real? ¿Cuáles son las sombras? ¿Dónde queda la verdad más allá de las pantallas? En la era de las fake news, ¿qué significa ser un filósofo? ¿Significa aprender a distinguir la verdad de la manipulación? ¿O significa crear nuevas burbujas de información? Bueno, para finalizar este programa vamos a decir que lo que Platón intenta en la República es responder a la cuestión sobre cómo se debe vivir, que es lo mismo que preguntarnos por la naturaleza en que la justicia debe realizarse de forma efectiva en la ciudad justa o ideal. El gobierno de la razón, que se funda en el alma, se enfrenta en la República al gobierno basado en las pasiones. Para Platón, este enfrentamiento entre razón y pasión es letal para la convivencia, porque solo la razón y la justicia pueden ser capaces de dar coherencia y sentido a los actos políticos pasionales. De ahí que el buen gobierno platónico no está interesado en la contingencia del día a día, no está interesado en lo cotidiano, sino en la rectitud del alma, ya que para Platón la rectitud del alma es lo único que puede garantizar de manera permanente la felicidad de los integrantes de la ciudad. Lo que pretende, como se puede ver, lo que pretende la política platónica no es otra cosa que fomentar la realización de lo mejor,
lo mejor, aristos, aristocratos, aristos, lo mejor, kratos, gobierno, el gobierno de los mejores de toda sociedad y no solo de un pequeño grupo de privilegiados. Y es precisamente esta aristocracia que ha surgido del conocimiento verdadero la que debe gobernar. Porque según Platón, las opiniones, la doxa, son cambiantes y nada garantiza que una resulte preferible a la otra. El hecho mismo de votar, por ejemplo, no implica que el resultado sea el más correcto, ni el más factible, porque las convicciones y los intereses cambian. Y además, un político ambicioso aliado a un demagogo que le suministre argumentos convincentes puede pues persuadir con más éxito que un político honrado. Eso lo podemos ver actualmente. Para Platón se necesita un principio jerárquico en política, a imagen del modo en que las ideas organizan y dan sentido al mundo sensible. Ese principio ordenador es la razón.